Buenos días. Hablando si he podido experimentar alguna de estas actividades que he leído o si he percibido algún impacto por parte de los profesionales dentro de la medicina comunitaria, tengo que decir que si hablamos de la prevención y la promoción en salud, tenemos que tomar en cuenta que es un escalón importante para evitar la mayoría de patologías que se van a presentar en una comunidad o en una sociedad de por sí, si hablamos epidemiológicamente. Durante mi rotación en medicina comunitaria pude apreciar varias veces en las que se realizaban campañas de prevención de diferentes patologías como el cáncer de mama o la promoción de los Papa Nicolaos en el centro de salud. Otras veces en las que los médicos por sus propios medios salían, cogían el rumbo y iban casa por casa, tocando puertas, haciendo visitas domiciliarias, esto con el objetivo de tener un mayor acercamiento y un mayor conocimiento de los casos de las personas que por sus propios medios no pueden acercarse a un centro de salud o de por sí no quieren acercarse a un centro de salud por miedo, digamos, de la atención médica. Además, otra razón por la que los médicos realizaban esta visita domiciliaria era para ampliar el rango de factores de riesgo, si es que hubiera el caso, de esta comunidad. Sí he experimentado si yo he experimentado una experiencia positiva, yo creo que sí, porque durante mi rotación pude ver la mayoría de patologías que se van a ver si es que por ejemplo, nosotros nos vamos como médicos rurales. Y estas patologías, según tenía entendido, son el 80% de los casos que, que se pueden resolver tranquilamente en un centro de salud de baja complejidad. Es por esto que ver esta teoría aplicada a la práctica fue demasiado satisfactorio, dado que la mayoría de pacientes venían con patologías como, por ejemplo, una gastroenteritis, que son de baja complejidad y se lo resolvía inmediatamente. Eh, Obvio con un posterior seguimiento, pero no necesitaban ir a un centro de salud de mayor complejidad. Generalmente habían pocos casos, digamos un 20%, un 15%, en los cuales por la limitada capacidad resolutiva del centro de salud o del hospital básico se necesitaba transferir o por estudios necesarios en otro que no se podían obtener, como por ejemplo en el hospital de Elías de San Joaquín estaban limitados los estudios de tomografía. Es por esto que pacientes que venían con traumas craneoencefálicos, con algún signo de lateralidad, se los tenía que derivar a un centro de mayor complejidad. Pero como dije, esto era en los mínimos de los casos. Ya, y es bastante diferente también la atención que se recibe en un hospital de alta complejidad el acercamiento que se tiene con los pacientes, dado que en un centro de salud o un hospital básico, el acercamiento con la población es es más cercano que como por ejemplo el Carlos Andrade Marín, en el cual como la atención está masivizada, no se tiene tanto acercamiento con los pacientes. En cambio, en un centro de salud, dado la promoción, las visitas domiciliarias, el acercamiento con la comunidad es bastante mayor. Eh, ya. Antes de ingresar al internado, yo participaba con mi papá en campañas médicas por parte de médicos estadounidenses. Esto era bastante interesante ver cómo ellos venían preparados con médicos especialistas como oftalmólogos u odontólogos a dar medicina de especialidad. Ellos, al igual que los médicos de acá, brindaban visita domiciliaria y era bastante interesante ver el manejo. Se parecía bastante. Lo que considero que aquí faltaría es realizar una medicina comunitaria un poco más de especialidad. Ya. Y lo que me llevo conmigo es que he aprendido bastante con respecto a la mayoría de patologías, como lo dije, en medicina comunitaria, las patologías que vamos a ver nosotros como médicos rurales, dado que ahí nosotros vamos a estar a la cabeza y deberíamos ser capaces de resolver estas enfermedades.